estas subidas y bajadas de peso lo que me decían era que yo tenía una pobre salud emocional que me estaba llevando a usar la comida como una forma de castigarme. Para cerrar la semana de la autocompasión, me pregunté, bueno, ¿cuál es esa área en mi vida en la que realmente esa voz más crítica tiende a salir con más frecuencia? Y una de las áreas en las que eso actualmente me está pasando personalmente es en el área de la relación con la comida, la relación saludable con la alimentación. Y me pareció increíble, yo creo que fue como una cosa del destino, que hace poco Jessica Durán, ella es coach nutricional, es coach de vida y también se está preparando como psicóloga. Y ella me estaba comentando que me propuso, ay, ¿por qué no hacemos un live en Instagram sobre el tema y no sé qué? Y yo dije, claro, esta es mi oportunidad para hablar con ella de justamente cómo podemos construir una relación más saludable con nuestra alimentación, con la comida y vivir un proceso de cambio que sea desde la autocompasión. Y justamente eso fue lo que estuvimos hablando y quiero compartir esa conversación que fue live en Instagram con ustedes y dejarla aquí en el viaje de los 100 días, porque creo que nos puede ayudar muchísimo, no solamente a las personas que se identifican quizás conmigo y que el tema de la alimentación y los hábitos saludables les cuestan, se les dificultan y quieren trabajarlo, sino también con cualquiera de ustedes que esté en cualquier proceso de cambio. Justamente cuando se activan procesos de cambio en el que empezamos a cambiar hábitos, ya sea con la comida o con cualquier otra cosa, y tenemos como esos viejos hábitos muy arraigados que terminan siempre de alguna forma apareciendo y cuando el proceso es difícil, cuando el proceso es de mucho ir y venir, esa voz más crítica tiende a ser muy agresiva, quizás en algunos casos, o tiende a motivarnos más desde el miedo, desde el si te digo esto te asustas y entonces por eso te vas a mover. Y la realidad es que el miedo no motiva, el miedo asusta, paraliza. Entonces, por eso la autocompasión es la vía mucho más saludable y mucho más positiva para realmente movilizarnos hacia lo que queremos. Entonces, bueno, toda esta historia para contarles que estuve hablando con Jessica Durán y que incluí esa conversación como parte de los 100 días para hablar de cómo la autocompasión nos puede acompañar en procesos de cambio. Y bueno, acá los que se identifican conmigo y les gusta el tema de la alimentación y quieren generar o cambiar hábitos en su alimentación, tienen ese bonus o esa ñapita, porque este video va a ser todo sobre alimentación, comida, balance, cómo escuchar nuestro cuerpo, cómo hacerlo desde el amor propio y no desde el miedo ni desde la necesidad de cumplir con estereotipos sociales. ¡Yes! Hola, hola. ¿Cómo Qué rico estás? estar aquí, qué bueno que hoy el internet permitió poderme conectar Qué bello ese árbol desde que hace tienes ahí rato. atrás. Gracias, Yo tengo mi gracias. arbolito también, mire. Sí, qué rico, qué rico. A mí me encanta poder mostrar lo bello que es ese verdor, ese contacto con la naturaleza, bien Totalmente. sea dentro de casa o fuera de casa. Jessy, les estaba contando aquí que bueno, que vamos a estar conversando sobre cómo podemos construir una relación más saludable con la comida. Es un tema que me gusta muchísimo y me encanta cuando me dijiste para conversar porque dije, ok, esto fue el destino que me mandó a Jessica, porque es justamente algo que estoy queriendo aprender porque me cuesta y quiero entender más, ¿no? Y quiero entenderme también en ese proceso. Pero antes de entrar como en esos temas, quiero contarles un poquito de ti y que nos cuentes también tú de ti. Yo sé que, Jessy, tú eres coach, life coach y coach de nutrición y te estás formando como psicóloga, ¿cierto? Sí, sí. Qué chévere. Recientemente comencé a estudiar psicología porque, bueno, me apasiona todo lo que es el pensamiento y la conducta humana. Está riquísimo hacer el live así al aire libre
No obstante, ahorita va pasando un avión, No se escucha, no se escucha. perdón. Tranquila, que yo creo que te escucho chévere. Yo te escucho bien. Sí, sí, qué bueno. Bueno, les cuento que aparte de esa, digamos, esa preparación o esa formación que podemos ir haciendo nosotros los seres humanos, yo quisiera hablar desde mi experiencia, porque eh, desde mi experiencia personal, tengo 6 años trabajando con personas como acompañándolas en el proceso de coaching nutricional, pero en mi ser he vivido eh, la realidad de permanecer por mucho tiempo haciendo dietas, de subir y bajar de peso constantemente, no sentirme bien con mi cuerpo. Y después de muchos años de experimentar esas sensaciones, pude darme cuenta que, bueno, estas subidas y bajadas de peso lo que me decían era que yo tenía una pobre salud emocional que me estaba llevando a usar la comida como una forma de castigarme. Entonces, ya cuando comienzo en este proceso bonito de acompañar personas a través del coaching y a través de la cocina, porque te cuento que yo hice estudios de cocina y me fui inclinando hacia la alimentación saludable. Y Qué bueno, he tenido la chévere. oportunidad de cocinar con más de 500 personas en talleres prácticos, enseñándoles cómo pueden usar ingredientes más naturales y comer de una manera rica, sabrosa, disfrutando la comida, porque la comida está hecha para disfrutarla. Y, Totalmente. y Cónchale, bueno, Jessy, eso es el ese tema es que otro live que básicamente, tenemos que hacer para que nos cuentes de todo eso. un live cocinando sería Sí. buenísimo. Un live cocinando, claro que sí. Haciendo una receta, digamos que Saludable. incluya muchos ingredientes, ¿sabes? A mí me gusta hacer esa analogía de los ingredientes en nuestra vida, con qué estamos alimentando nuestra vida, así como se llama mi proyecto Alimenta tu Salud. Eh, Totalmente. bueno, entonces te cuento que lo he vivido en carne propia y lo he vivido en el proceso de acompañar personas, así que sé lo que se siente, esta comunidad que está aquí, sé lo que tú has experimentado porque tuvimos la oportunidad de conversar de tu experiencia también. Te doy gracias por aceptar la invitación. Gracias eh, a ti. y bueno, aquí estamos para compartir la experiencia de ambas Totalmente. y de todos los que están aquí que puedan también participar, preguntar, compartir cualquier situación que hayan vivido. Para eso estamos aquí hoy. Totalmente. Y si tienen alguna pregunta, también la van colocando allí, que aquí vamos leyendo y vamos respondiendo a medida que vamos conversando. Y Perfecto. Jessie, ¿sabes qué? En esta semana, bueno, no sé, yo estoy haciendo un proyecto que se llama Los 100 días mirando para adentro. Es un reto. Claro. Vamos por el día ya 78 y justamente esta semana estamos trabajando todo el tema de la autocompasión. Y en parte de los ejercicios que he venido trabajando, yo me di cuenta de que como al momento de querer hacer cambios con mi alimentación, con la comida, como es un tema en el que existe, yo estoy segura que ahorita lo vamos a hablar, limitaciones internas, creencias base que nos están allí quizás limitando, maneras como nos percibimos a nosotros mismos y lo que tú nombraste que es clave, que es esa salud emocional que involucra muchísimo nuestra relación con la comida. Y yo he percibido que mucho de cuando intento hacer esos cambios se activa como una vocecita interna que, que es muy crítica, ¿no? Ese crítico interno de no lo vas a poder hacer porque viene historia de ese ir y venir en dietas que van y vienen y que no llegan a ningún resultado, no lo vas a lograr, o el no puedes, o otra vez te equivocaste, otra vez no pudiste, y esa vocecita se torna muy dura con uno mismo. Entonces yo creo que la autocompasión es como una de las cosas claves para poder vivir esos procesos de cambio, cualquier proceso de cambio, pero específicamente el de la alimentación, que es el que vamos a hablar aquí. ¿Cómo ves tú el papel o el rol que juega la autocompasión y cómo fue en tu experiencia personal con la comida? Bueno, yo creo que la autocompasión es un tema maravilloso en todas las aristas de la vida en la que lo podamos observar. Específicamente en el tema de la alimentación y en esa relación con la comida, creo que viene mucho de nuestras experiencias de la niñez. ¿Ok? Cada vez que estemos allí en una situación donde queremos hacer cambios como estás tú ahora, de repente que quieres eh, eh, mejorar la relación con la comida, quieres comer de una manera más sana, quieres
cuidar lo que comes para poder nutrirte, para darle amor a tu cuerpo, porque eso es básicamente lo que se conoce como alimentación consciente o alimentación intuitiva, que es ese comer para nutrirnos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese punto crítico donde decimos, debo hacer un cambio o quiero hacer un cambio en el tema de mi alimentación? Allí debemos observar por qué y para qué queremos hacer ese cambio, qué hay detrás de esa iniciativa que estamos tomando. Entonces es importante que cuidemos cómo nos estamos hablando, porque como ciertamente pues tú lo acabas de decir, tenemos esa vocecita y no solo con el tema de alimentación, sino es que esa vocecita nos acompaña a lo largo de toda nuestra Todo, vida, día a siempre. día. Hay que cuidar muchísimo ese diálogo que estamos teniendo, ese diálogo interno que estamos teniendo con nosotras mismas o con nosotros mismos. Eh, ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos decimos cuando nos vemos al espejo? ¿Qué hay allí en el fondo? Ir a esa raíz, ir a la raíz de ¿para qué quiero esto en mi vida? Entonces, observar qué nos está moviendo, qué te mueve el querer verte de una manera distinta, te mueve el que estás sintiendo rechazo por tu cuerpo, el que no te está gustando lo que ves, esa autoimagen, esa imagen que ves en el espejo, o tienes un objetivo, quieres usar determinada ropa en determinado tiempo, se acerca una fecha importante como un matrimonio, una fiesta, un compartir, Navidad, entonces de repente estamos buscando ponernos algo específico. Allí hay que ver para qué, no tanto el por qué, sino para qué queremos hacer cambios en nuestra alimentación. Cuando ya logramos determinar ese para qué, ir a la raíz y buscar que aquello que nos mueva siempre desde el amor y no desde el miedo. Bueno, infinidades de miedo que podemos sentir. Miedo a no ser suficiente, miedo a la crítica, miedo a muchísimas cosas. Buscar siempre que lo que nos mueva sea el amor. Entonces, una vez que ya identifiquemos eso, pues yo creo que esa es la base. Da- para poder llegar a la autocompasión, debemos partir del hecho de que todo lo que hagamos lo hagamos por amor y no por temor. Entonces, creo que eso sería lo fundamental. Totalmente, y que, o sea, sumándole a lo que dices, porque estoy totalmente de acuerdo que muchas veces pensamos que el miedo nos puede llegar a motivar, que muchas veces esa vocecita interna nos está regañando, nos está criticando, porque internamente creemos, y me atrevo a decir que erróneamente, que al hablarnos así, entonces nos vamos a sentir más motivados, porque es la única manera en la que quizás en nuestra vida nos han motivado, o la única manera como nos han incentivado a hacer cosas es a través del regaño, la exigencia, o esa voz que quizás la construimos a partir de lo que escuchamos, de cómo otras personas nos hablaban a nosotros. Entonces, el poder entender que lejos de motivarnos, el miedo lo que hace es que muchas veces nos paraliza o no nos motiva de manera sustentable o sostenible en el tiempo. Cuando entendemos eso, empezamos a verlo de otra manera y decimos, ya va, esta voz no me está ayudando a cumplir con el propósito que yo quiero. Esta voz que viene del miedo al que dirán, del miedo a que mi cuerpo cambie, porque a veces entonces logramos, por ejemplo, si nuestro objetivo fuera, ay, me quiero ver mejor porque tengo un evento y logramos el objetivo, vamos a suponer, pero entonces después nos podemos relacionar con nuestro cuerpo desde el miedo a perder lo que hemos logrado. Y eso es otra historia que también estamos diciendo a nuestra mente. Y es como lo complejo porque al final terminamos siempre como atados a un valor que nos estamos colocando a nosotros mismos en función de cómo está algo que va a cambiar a lo largo de nuestra vida, que es el cuerpo. Exactamente, exactamente. Es ubicarnos, como tú dices, en qué etapa de vida estamos. O sea, sobre todo nosotras las mujeres que digamos somos las que estamos siempre preocupadas con ese tema de la apariencia física, con esa parte de cómo lucimos. Tenemos que estar conscientes de que hay muchos factores que intervienen en nuestra apariencia. Por ejemplo, cuando se acerca nuestro periodo menstrual, tenemos un cambio en nuestro cuerpo, aumentamos 3, 4 kilos, hay mujeres que aumentan hasta 4 kilos porque comienzan a retener líquido, o sea, ese tema hormonal, el tema
cuando estamos atravesando, digamos, un posparto, todos esos cambios propios de la etapa que estamos viviendo. Y bueno, eso hay que estar muy atentas. A veces tenemos el deseo, el anhelo de querer usar la misma talla de ropa durante toda la vida. O de repente, yo tengo 40 años, imagínate que yo pretenda ponerme los pantalones o la ropa que yo usaba cuando tenía 18. El cuerpo cambia, ya tengo 2 hijos y claro, podemos llegar a lucir muy bien, mantenernos en buena forma y sentirnos a gusto, pero aceptando esos cambios propios de cada etapa de vida. Totalmente. Y que el diálogo interno no sea me culpo, me critico, porque debería, y ese gran debería que tenemos como en la mente, debería verme así, debería poder poner estos pantalones, debería poder hacer esto. Y es como lo que al final quizás nos limita también. Y Jessie, Sí. de tu Y experiencia parte como de, coach, sí, quería preguntarte como que de tu experiencia como coach, ¿cómo orientas ese proceso? O sea, ¿cómo poder pasar de tener ese diálogo, de tener como esa reacción más impulsiva y automática a poder poco a poco irlo transformando hacia algo más saludable? bueno, el coaching es un proceso pues que te lleva a observar en qué punto de tu vida estás en un aspecto específico, en qué punto de tu vida estás y hacia qué lugar quieres ir. Entonces, cuando ya observamos, yo quiero ir hacia este lugar y quiero, en el caso de la alimentación, quiero hacer estos cambios, empezar a preguntarnos para qué, lo que hablábamos en un principio, para qué quiero los cambios, empezar a observar eh, qué hay, digamos, en ese mundo interno que está creyendo la persona de sí mismo, cómo está su identidad, ¿ok? Eso es importante. Allí vamos a ver cómo está esa valoración que yo me estoy dando a mí misma como persona y de allí ver cómo están esos deberías que tú mencionabas. Esos deberías de dónde vienen. Esos son unos deberías que yo creé o son deberías que yo voy consumiendo y de los que me voy alimentando de diferentes medios, como por ejemplo las redes sociales, que pueden ser maravillosas y pueden ser un medio para aprender de muchísimos temas, para apoyarnos, para acompañarnos, pero también puede ser muy, muy dañina si no cuidamos qué estamos consumiendo, de qué nos estamos alimentando. Entonces, por aquí en las redes sociales vemos muchísimos deberías y uno de ellos es estos cánones de belleza que nos venden desde hace muchísimos años y que a veces compramos. Yo también los he comprado, como les decía, también tuve mis periodos donde no había aceptación, donde había una pobre salud emocional, donde mi identidad estaba puesta en cómo me veían los demás y no cómo me veía yo misma. Incluso yo soy una mujer pues de mucha fe, creo en Dios, creo que Él es nuestro creador y creo que Él nos hizo pues a su imagen y semejanza. Entonces, si nos parecemos a Él, pues somos algo maravilloso, somos seres perfectos. Entonces, es trabajar ese mundo interno de la persona, eso es lo que nos va a hacer entender cómo va a estar esa relación con la comida. Si yo estoy comiendo para, para nutrirme, para amarme, para si lo estoy haciendo desde el presente, lo estoy haciendo con respeto, lo estoy haciendo porque cuido mi cuerpo, o lo estoy haciendo porque eh, lo estoy haciendo a través del miedo, lo estoy haciendo porque estoy usando la comida de repente como un analgésico, porque esto también puede ocurrir. Allí vamos profundizando en el proceso de coaching en muchos temas. A veces lo usamos como un refugio, no estamos de repente manifestando en palabras alguna situación que estamos experimentando en nuestra vida, algún dolor, alguna pérdida. Bueno, ahora como humanidad estamos viviendo este proceso de pandemia que nos ha Totalmente, llevado a pasar mucho tiempo en casa. Hay estrés por situaciones como la economía, situación familia, situación de riesgo por el tema de contagiarnos con el virus y estamos sometidos a mucho estrés. Es muy común en este periodo, he tenido atención en muchas personas en diferentes países porque han estado usando la comida para sentirse felices, para refugiarse de ese estrés y de ese miedo, porque bueno, la comida hace que vivamos un proceso químico que nos produce placer, nos produce felicidad. totalmente. Entonces, hay que estar muy atentos, es una línea pues muy, muy delgada que la aprendemos a observar, a trabajar y es un proceso rico si lo hacemos
desde el amor, si lo hacemos agradeciendo y disfrutando todo aquello que nos llevamos a la boca. La verdad es que para todos los que están aquí escuchándonos, eh, decir que vamos a comer de una manera saludable puede ser muy distinto para cada persona. Alimentarse de manera saludable es lo que a ti te vaya bien, lo que a ti te haga sentir bien a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, hay muchas tendencias de alimentación, la alimentación cetogénica o keto, si somos veganos, si somos vegetarianos, si decidimos llevar una dieta paleo, muchísimas. La idea es que demos una dieta antiinflamatoria. Bueno, hay personas que son sensibles o intolerantes a ciertos alimentos, entonces de repente a ti no te funciona lo mismo que a mí. Lo importante es que logremos identificar qué me va mejor a mí como persona. Y allí esa va a ser la alimentación saludable para tu vida. Entonces, bueno, en el proceso de coaching es amplio, es un trabajo pues individual de profundizar bastante, Claro. pero es muy lindo porque nos va a llevar a trabajar incluso cómo fue nuestra relación con esos alimentos cuando éramos niños o incluso bebés. Me están cayendo las hojitas. Porque fíjate, varía muchísimo. Hay personas que de repente fueron amamantadas, ¿ok? Ese es nuestro primer contacto con el alimento, Total. bien sea la leche materna que nos da mamá o bien sea el biberón o el tetero, como decimos aquí en Venezuela, pero que nos da esa mamá o ese papá a través del amor y allí se forma un vínculo. Entonces allí viene ese primer esa primera relación con la comida. Entonces es de mucho Totalmente. Y buscar, mucho fíjate que profundizar. me parece súper interesante eso que comentas, porque, bueno, mi prima tiene dos bebés pequeñas, y entonces estuvo como en ese proceso de amamantar y todo eso, y yo lo pude como ver más de cerca ese proceso, que no había tenido la oportunidad antes. Y yo veo como para las bebés el amamantar o incluso el tetero, el biberón, empieza a formarse no solamente una necesidad de comer porque tengo hambre, sino que si tienen miedo, la teta. Si tiene sueño, la teta. Si tiene, o sea, al final, como seres humanos, el factor psicológico de vínculo emocional está demasiado vinculado también desde pequeños a eso, a la alimentación. Entonces creo que, bueno, igual, por ejemplo, yo no sé si es el caso para todos, pero por ejemplo, yo crecí en un entorno en el que usted recibía amor por la boca todo el tiempo. Es decir, si mi abuelita me quería celebrar algo, me quería dar amor, o mi mamá me quiere todavía, si, o sea, me quiere como su manera de dar amor es a través de la comida, cocinarme algo rico. Si vamos a celebrar porque tuviste un logro, vamos a tener una cena rica. Entonces, también aparte de todo el tema químico de los alimentos, que es verdad, que te generan como esa despertar que te hace como feliz instantáneamente, también hay un vínculo como muy arraigado a todo el tema de comer, y es muy natural que de repente si nos sentimos ansiosos, nos sentimos con miedo, nos sentimos tristes, nuestra respuesta sea hacia algo relacionado con la comida. En mi caso, por ejemplo, fijo, yo me siento ansiosa, me siento triste, me siento aburrida o incluso feliz, y mi primer instinto es vamos a comer algo rico y vamos, ¿sabes? Como una manera de lidiar con una emocionalidad, y creo que cómo pudiésemos en ese momento manejarlo de otra manera. Como en ese momento en el que sabemos que es más emocional lo que estamos haciendo que realmente por hambre, ¿qué tips o herramientas nos puede dar como para darle la vuelta y hacer algo diferente? Bueno, una vez que ya sabemos esto tan valioso de que la comida nos va a llevar a recordar aquellas situaciones agradables o desagradables que pudimos vivir en la niñez, una vez que ya sabemos eso, podemos de repente identificar, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que estamos comiendo ciertos alimentos y recordamos, ay, ya va, ¿qué pasa con este olor? ¿Qué pasa con este sabor que me hace que me produzca como que esta sensación de agrado o desagrado? Ya una vez que sabemos que eso está guardado en nuestro inconsciente, podemos ya empezar a profundizar en lo que es el tema de la alimentación fisiológica y la alimentación emocional.
o el hambre emocional. Ujú. Fíjate, hay algunos tipsitos que muchas hemos leído por ahí de parte de muchos especialistas en la materia, de aprender cuando tenemos hambre fisiológica, que es esa hambre, esa necesidad que tiene nuestro cuerpo pues de ser alimentado, se nota de una manera distinta. Esa hambre fisiológica la sentimos en el estómago, Ujú. ¿ok? Sentimos, nos suena el estómago, a veces, ojo, a veces ese movimiento, digamos, intestinal o ese sonidito que podemos tener allí como parecida a las maripositas cuando estamos enamorados, también puede ser producido porque tenemos sed, no estamos tomando suficiente líquido y da Ujú. una sensación de hambre. Ojo con eso. Verificamos si realmente tenemos sed o tenemos hambre. Si la sentimos en el estómago y si esa hambre yo en ese momento creo que la puedo calmar con cualquier alimento. O sea, que me es indiferente si yo me como una manzana, si me como un vegetal, si me como un pan. Si para mí es indiferente qué comer, ya yo sé que ese es un hambre fisiológica. ¿Por qué? Porque el hambre emocional se siente distinto. Cuando tenemos hambre emocional, nos viene a la mente un alimento en específico. Ujú. Cuando decimos de repente, ¡ah! Quiero una pizza, o tengo hambre y quiero una torta de chocolate, ya lo estoy pensando, no lo estoy sintiendo en el estómago. Ya eso es más un antojo. Esa es una manera de diferenciarlo. El hambre emocional la sentimos así de manera repentina. Tú y yo estamos aquí en este live y de repente, tengo hambre y quiero una hamburguesa. Entonces, el hambre, a diferencia del hambre fisiológico o el hambre real, que es la que necesita nuestro cuerpo, va progresiva. La voy sintiendo poco a poco. Como que tengo hambre, la siento en el estómago, puede ser cubierta esa necesidad con cualquier alimento. Entonces, ya ahí podemos ver. Ajá. Si ya yo identifiqué que lo que yo tengo es hambre emocional, que son antojos los que yo experimento a diario, y eso me lleva a que comienzo a alimentarme de una manera sana y de repente tengo esos picos o me autosaboteo, entonces yo puedo ver qué otros factores hay detrás, a qué horas del día me están dando esos antojos, a qué hora tengo esa necesidad de comer, en qué situación estoy cuando se Ujú. ¿Qué está presenta, pasando cuando? ¿ok? ¿Qué está pasando en mí? Porque lo podemos vivir cuando estamos aburridos, cuando estamos estresados, cuando estamos haciendo algo que no nos gusta. Yo he estado lo experimento, yo misma haciendo trabajo de repente en mi computador y estoy haciendo algo que no es de mi agrado en ese momento. O sea, no quiero trabajar, pero estoy haciendo por cumplirlo. Lo estoy haciendo por cumplir. Entonces, en ese momento siento hambre. Es evadir. Ajá. Buscas como, Siento hambre. Yo realmente tengo hambre o no tengo hambre. Pero es una vía de escape que me va a permitir dejar de lado lo que estoy haciendo, ir a comer y además sentirme feliz, porque va a generar ciertos neurotransmisores de repente, dependiendo de lo que yo coma. Entonces, es ese observar, es mucho mirar adentro, ujú, qué está pasando conmigo, sin juzgarme, porque aquí vamos con el tema de la autocompasión. No pasa nada si en ese momento yo tuve el antojo y me como mi torta de chocolate, porque me placía hacerlo, porque mi cuerpo tenía esa necesidad, yo puedo permitirme comerme mi torta de chocolate y puedo hacerlo desde el disfrute. Hay algo muy importante, cuando nosotros vivimos haciendo dieta, cuando nosotros nos estresamos con el tema de la alimentación, generamos cortisol y esta hormona, que es la hormona, pues digamos, del estrés, la que nos ujú. genera el estrés, o viceversa, pues cuando tenemos estrés generamos cortisol, es un círculo, un ciclo. Claro, Y este, esta hormona hace que engordemos incluso. claro. Hay personas que somos delgadas y de repente tenemos como un cauchito, una llanta, dependiendo del país donde, cómo lo llamemos. Y es porque pues, somos personas que estamos sometidas a mucho estrés. Se nos va, se Ujú. acumula, se Totalmente. acumula y además las personas que viven estresadas pues son más propensas a sufrir un infarto, un ataque cardíaco. Entonces, bueno, la idea es procurar ser felices, procurar comer desde el disfrute, hacerlo de manera consciente. La verdad es que todos sabemos cuáles son los alimentos que son dañinos y sabemos cuáles son los alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Vamos a tratar de sumar. Yo siempre invito a las personas a sumar. Si yo soy una persona que come muchos alimentos ultraprocesados, que bueno, ese es
el ritmo de vida del país donde yo estoy, donde resido, si vivo en piloto automático, si estoy sometido desde hace tiempo a una alimentación de este estilo, pues empiezo a incluir alimentos que yo sepa que son favorables. Un primer paso puede ser empezar a incluir más vegetales Ujú. y más frutas en mi alimentación, poco a poco. Entonces, en vez de restar, voy sumando. Total. Y en vez de hacerlo desde el enfoque, es prohibido, que cuando algo es prohibido, pues parece que más, pues el cerebro se activa y estamos con la necesidad de quererlo consumir. Entonces, bueno, verlo, no, yo estoy haciendo algunos cambios, ahora en mi desayuno incluyo algo de verde, algo de vegetal, en el almuerzo también, y voy un día a la vez, ¿ok? Vamos un día a la vez porque esto de que vamos a comer sano y vamos a comer vegetales todos los días de nuestra vida es algo que no es sostenible en el tiempo, señores. Nadie, ni el más Y recto mucho que usted ve en las menos redes si sociales. venimos con un ritmo y un estilo de alimentación totalmente distinto. Y me gustó mucho eso que comentabas de vamos a empezar, en vez de empezar de una vez, porque típico que vas al nutricionista y entonces ya te empiezan la lista de todo lo que no puedes comer. Entonces, No, más allá de empezar a restarnos y a limitarnos, vamos a empezar como a sumar más cosas que sean orgánicas, más cosas que sean naturales, más frutas, más vegetales, y sumamos. Y yo me imagino también que eventualmente, en la medida en que vamos como sumando eso, también va ocurriendo como una especie de limpieza, ¿no? O empezamos como a sentirnos también atraídos por esos alimentos nuevos que estamos probando y poquito a poco se va dando como un cambio quizás más natural, claro, añadiendo todo lo que acabas de decir también, de hacerlo como un claro. poco más mindful, ¿no? O sea, un poco más en el presente, Exacto, poder verte a ti exactamente. mismo como qué es lo que realmente estás sintiendo, qué es lo que realmente estás deseando. A veces, por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que yo sé que no, o sea, que en teoría sé que me gustaría, por ejemplo, alimentarme de una manera más mindful cuando estoy comiendo, o sea, comer y prestar atención a lo que estoy comiendo. Creo que eso ayuda muchísimo como a, primero, a entender, por ejemplo, si ya estás satisfecho, no te tienes que comer todo, si ya tu cuerpo está satisfecho, ¿por qué seguir? Ya vendría quizás una creencia de no dejes nada en el plato, ese tipo de cosas que nos han dicho y que quizás están jugando un papel allí. Y ayudaría también, por ejemplo, al prestar atención a lo que estás comiendo, es como que le estás dando una energía y estás presente en el momento en el que te estás alimentando. Entonces, tu mente entiende que te estás alimentando. Y fíjate, mira, esta teoría te la tengo bella, pero yo como viendo Netflix. O sea, Sí, a veces nos conocemos la teoría de una manera perfecta, pero llevarlo a la práctica, allí es donde entra la autocompasión. Cuando llevamos a esa totalmente. práctica, oye, me doy cuenta que de repente no, estoy comiendo viendo la televisión, estoy comiendo viendo el móvil, el celular, hacer cambios progresivos, progresivos, y valorar esos pequeños cambios, decirnos, darnos esa palmadita en el hombro y decir, oye, en toda la semana 3 días logré comer sin usar el teléfono, logré comer estando atenta al plato de comida que había allí, saboreando esos alimentos, disfrutando cada una de sus texturas. Entonces, premiarnos de alguna forma. Yo llevo que, un programa de alimentación consciente para personas que quieren cambiar sus hábitos pues, de alimentación y lo hacemos de manera pues grupal porque así todo en tribu y acompañado pues es más fácil, es más rico, se disfruta Totalmente. más. Y el primer paso de este programa es el autoconocimiento. Y es a lo que tú hacías referencia hace un rato. O sea, ya yo empecé a sumar ciertos alimentos, entonces viene ese proceso de que yo pueda conocerme, de que yo Ujú. pueda ver qué es lo que más me gusta, de que yo pueda incluso llevar un diario, una bitácora, de cómo reacciona mi cuerpo, de cómo me siento cuando como ciertos alimentos. Sabes, hay alimentos que a veces consideramos que son saludables, por ejemplo el aguacate. Cuando a ti te Ujú. mencionan el aguacate o el avocado, como le dicen en otro país, en otros países, piensas en un alimento que es beneficioso, son grasas buenas. Bueno, a mí el aguacate no, Sí. no lo digiero bien, no me cae bien. Entonces, en ese diario yo pudiese
anotar, bueno, comí aguacate el día viernes, ¿cómo me sentí? Me produjo gases, cómo fueron mis disposiciones, fui al baño y estaba estreñida, o Ujú. tenía diarrea, o tenía todos esos cambios que ocurren en mi cuerpo, yo puedo anotarlos. Y eso me va a permitir que yo vaya sustituyendo ciertos alimentos y que pueda ir notando unos cambios que son agradables, porque es muy rico cuando tú puedes, o sea, de repente una persona que sufre de acidez, sufre de flatulencias, gases, que pueda ir viendo ese progreso, que pueda sentirse distinto, con esa liviandad, pueda ir al baño con gusto, que pueda sentirse bien, con mayor energía. Todos esos cambios suman a nuestra salud y nos hacen sentir, pues, experimentar ese bienestar. Entonces, ese periodo de autoconocimiento, no hay por qué ponerle un tiempo, no necesitamos ponerle cierta cantidad de días a este periodo que vamos a vivir, ¿no? Entonces, durante ese Totalmente. programa, a mí me gusta desarrollar ese primer paso que es el autoconocimiento, ese conócete a ti misma o a ti mismo y empieza a hacer esos cambios en función a ti, en lo que es bueno para ti. Y eso es clave, yo creo. Y yo, es como, estoy totalmente de acuerdo en que sea el primer paso. Y además muchas veces eso que decías de celebrar nuestros logros y celebrar cómo los vamos sintiendo en el camino e identificar, o sea, poder realmente ponerle palabras a lo que vamos sintiendo más allá de si perdimos kilos o no perdimos kilos, porque a veces medimos nuestros logros en función de si peso menos o si peso más, dependiendo de lo que yo quiera lograr. Y a la larga nos perdemos de cambios significativos que estamos haciendo, de, por ejemplo, maneras como nos estamos sintiendo, logros que tuvimos de eso. Logré comer sin ver el teléfono y logré prestar atención a lo que estaba comiendo y me sentí mejor. Y el hecho de que podamos como mencionar esos logros y poderlos notar también nos mantiene más motivados a lo largo del camino. Creo que lo hace también más real y más sostenible en el tiempo, porque si no es como todo en función de apariencia, kilos y de un para qué, que era lo primero que tú nombrabas, de entender nuestro para qué, y es un para qué que al final esconde un miedo a perder valor como persona, porque asocio que mientras más flaca soy, o mientras más musculosa, o mientras más fitness, entonces más valgo como persona, más gusto a los demás, más aceptada soy. Y ese mensaje que nos estamos dando es lo que detona el miedo a que, es que por supuesto va a dar miedo, por supuesto da miedo porque nuestro cerebro hace la asociación, ya va, es que si yo gano kilos, entonces ya no me van a aceptar. Es que si yo gano kilos, entonces yo soy menos. Y ese es el mensaje que hay que empezar como a trabajar poquito a poco para que eso no siga entorpeciendo pues el camino. Sí, es un cambio que vamos haciendo de adentro hacia afuera. Entonces, cuando vamos haciendo ese cambio de manera progresiva, allí está la autocompasión, allí está ese contenernos a Uh nosotras -huh. mismas, el saber que si por mucho tiempo yo me agredí o no me gustó la imagen que vi frente al espejo, o tuve alguna experiencia en alguna relación, llámese de amistad, una relación amorosa, donde de repente no me sentía aprobada, Uh -huh. donde hubo algo que hizo que naciera una creencia, porque nuestras creencias pueden venir desde la niñez o las pudimos desarrollar en la etapa de la adultez también, y es algo que yo viví o algo que yo le compré a otra persona. Uh O -huh. sea, hay casos, yo he trabajado con muchos casos de mujeres que su inseguridad y su tema digamos, del rechazo hacia su cuerpo viene dado por experiencias que tuvieron con parejas, con personas que de repente las maltrataron verbalmente al decirle, no me gusta cómo te ves, Uh -huh. estás gorda, estás descuidada, estás, mujeres, muy pendiente con eso. En un lugar donde les hablen de esa manera, donde se expresen, donde el valor lo estén dando a cómo se ven, pues allí no es, definitivamente allí no es, hay que revisar si esa relación pues eh, es para quedarse, si es una relación, ¿por qué estoy allí? ¿Qué es lo que estoy buscando en esa persona o en este tipo de relaciones? Allí, pues cuando ya logramos identificar esas situaciones, viene el trabajo de
sustituir esas creencias, ver qué me llevó a comprar esa idea, a quién le compré esa idea y buscar la forma de sustituirla por una creencia empoderadora. Mucho escuchamos hablar de creencias y pues la verdad es que tienen un gran valor porque las creencias es esa forma o esos lentes a través de los Los cuales filtros. nosotros vemos el mundo. Es como que yo siempre digo que somos como una creencia con dos piernas, somos Sí, una creencia caminando por la vida. O sea, totalmente. todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo pensamos, viene dado por lo que nosotros creemos, Ujú. por lo que aprendimos en algún momento. Entonces, de repente es tan, podemos empezar a trabajar en esas creencias, escuchando lo que nos está diciendo esa voz a la que tú hacías referencia cuando comenzamos el live, escuchando cómo reacciono a lo que me dicen otras personas, incluso preguntándole a esas personas que me quieren, que yo sé que son personas que edifican mi vida, preguntarle, ¿qué crees tú de mí? Yo creo que me veo de esta manera o creo que no estoy bien en este sentido. ¿Cómo me ves tú? Para ver qué tan, Distorsionado digamos, está nuestra visión. distorsionado está lo Ujú. que nosotros nos estamos diciendo, cómo está ese diálogo, Y yo qué es aquello. añadiría eso, Jessy, que me parece que es súper válido, y añadiría también que tuviéramos cuidado en que esa conversación la hagamos en un lugar seguro. Y con lugar seguro no me refiero a que vamos al parque porque ahí es seguro, no, Así, sino con una persona sí, que confiemos en que nos va a contener y que nos va a hablar desde la compasión, porque justamente volviendo al ejemplo que tú colocabas de la pareja que te agrede verbalmente en función de tu físico, si vamos a esa persona y le preguntamos que yo me veo así, ¿cómo me ves tú? Por supuesto nos va a seguir agrediendo, claro, y ese no es claro, el lugar para ir, porque más bien lo que va a hacer es alimentar una voz, un crítico interno que nos va a seguir como martillando. Entonces es sí, asegurarnos de ir. Y por eso es que a mí me encanta, por ejemplo, y refuerzo siempre el tema de la terapia, el tema del coach de nutrición que tú haces, porque eso es un lugar seguro, una persona que te pueda, desde además su preparación, te pueda orientar y pueda ir poco a poco trabajando contigo en cambiar esas distorsiones. Muchas veces son distorsiones de la realidad y de nosotros mismos. sí. Sí, a eso me refiero con alguien que edifique, que Ujú. sea una persona que te pueda Totalmente. acompañar en ese proceso y te pueda ayudar a identificar. Y porque es algo que vamos haciendo pequeños cambios, pero de verdad que vamos a notar todo el beneficio cuando respetamos es el proceso y no lo Ujú. hacemos de manera atropellada, porque cambios podemos ver agrediéndonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, de repente haciendo una dieta restrictiva, sometiéndonos de repente a cirugías que a veces son incluso peligrosas, porque queremos hacer cambios inmediatos Ujú. y mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no cambiemos lo que estamos creyendo de nosotros, pues ni siquiera una cirugía, ni siquiera una liposucción, todo eso podemos ver revertido, aquello que en el momento nos Totalmente. maravilló, kilos menos, medidas menos, todo aquello se puede ver revertido si no trabajamos la parte emocional y la parte psicológica. Totalmente. Jessy, y por ejemplo, ¿cómo hacemos o cómo ha sido tu experiencia cuando hiciste todos estos cambios con el entorno en el que estabas? Porque una de las cosas que yo encuentro, por ejemplo, cuando he querido hacer cambios con el tema de la alimentación, es que al entorno estar como muy acostumbrado a la Andreína que come de cierta manera o a la Andreína que dice de ser, y esto aplica para cualquier cambio, pero de nuevo a lo de la alimentación. Eh, si no existen como que límites saludables que yo pueda establecer con ese entorno, es muy difícil, y si yo no respeto mis propios límites, es muy difícil que los cambios ocurran. ¿Cómo es tu visión del tema de los límites y cómo podemos ponerlo de una forma que sea saludable, asertiva? Y aquí me refiero con límites, por ejemplo, para dar un ejemplo. El tema, el tema de la dieta siempre ha sido, y yo creo que nosotras venezolanas vamos a coincidir en esto, no sé si en los demás países será igual, pero en Venezuela, típico, el país de las mises,
la belleza por encima de todo, la belleza es un valor que tiene la sociedad muy, muy arraigado. Y por supuesto, existe muchísimo miedo en algunas mujeres de no llegar a ese estándar de belleza y vivimos como en ese propósito si no lo hacemos consciente, ¿no? Entonces, la dieta, la palabra dieta, siempre ha estado en el vocabulario mío y de mi entorno desde que yo estoy pequeña. La palabra dieta, la palabra kilos, si estás un poquito más gorda te lo hacen saber, si estás un poquito más flaca te lo hacen saber como algo bueno, si estás un poquito más gorda, cuídate, mira lo que está pasando. Entonces, ¿cómo en ese proceso podemos decir, ya va, porque no quiero que esto sea un tema en mi vida, o sea, no hagas de esto un tema, no quiero que me hables de mi dieta, no quiero que me vigiles mi comida, no quiero que me preguntes si me voy a comer eso, si no voy a comer eso. ¿Cómo podemos sin de repente decir, ay, pero esta qué le dio? Sí, bueno, yo creo que lo primero, el primer paso es colocar esos límites, yo les llamo pues barrera de protección. Yo creo que es una Eso. barrera que tú puedes crear a tu alrededor y es una barrera que no es solo física, es una barrera emocional y psicológica en la que yo me digo como persona, número uno, mi valor y mi belleza no viene dada ni por mi peso, ni por mi talla, ni por mi índice de masa, Muscular. índice de grasa Uh-huh. o índice de masa corporal, Muscular. ¿ok? Uh-huh. No viene dado por esto. Entonces, una vez que ya yo sé que mi valor, mi identidad, quién soy, qué quiero, cuando yo identifico todo esto, pues establezco esas barreras de protección y voy a poder, digamos, eh, sostener o voy a poder frenar aquellos juicios que puedan emitir personas, puedan emitir terceros que a veces son personas cercanas, a veces son nuestros propios familiares. Uh-huh. Como tú decías, acá en Venezuela y en el mundo hay una cultura de dieta y una cultura de belleza, pues que sobrepasa. O sea, tú eres valiosa si eres bella, eres valiosa si tienes el abdomen marcado, Uh-huh. eres valiosa si tu cintura mide 60 centímetros, en el caso de las venezolanas, que son, digamos, esas medidas estándares para participar en el Total. certamen de belleza. Entonces, es saber quién soy, el amarme, el aceptarme con esos rasgos con los que nací o con los que he podido desarrollar a lo largo de mi evolución como ser humano. Entonces, esas voces que de repente escuchamos, bien sea de nuestra propia madre, porque eh, yo incluso lo llegué a vivir. En mi propia casa había, digamos, esa gordofobia, ¿ok? Uh-huh. Mi papá cuidaba mucho el verse bien, el mantenerse delgado, todavía lo hace, todavía él cuida mucho cómo se ve y se alarma si está subiendo algunos kilitos, pues yo no he logrado hacer ese El, trabajo con él, el, ese coaching, no he llegado, o sea, no me corresponde, creo que ese exactamente, crecimiento, esa exactamente. evolución lo va a tener con otra persona y desde su experiencia. Entonces, Exacto. de repente esa mamá que nos dice, estás, te voy a llevar al médico porque estás muy gorda. Necesito saber si sufres de la tiroide. Necesito saber si tienes problemas con el azúcar, con la insulina. Todo esto que de repente vivimos en nuestros hogares, que era ese lugar de protección y de contención. Uh-huh. Si ese ataque lo vivimos desde allí, se nos va a hacer aún más complejo lograr establecer barreras con terceros, llámense amigos, compañeros de trabajo, parejas, diferentes relaciones que tengamos. Entonces, si yo logro ir haciendo ese trabajo acompañado de una persona, un terapeuta, un coach, alguien que me va acompañando en el proceso, porque en algún momento del camino yo me di cuenta que algo pasa conmigo, que no me estoy aceptando, que, que vivo a dieta, que eh, me siento una persona fea, me siento una persona que está descuidada, que me doy cuenta que me estoy hiriendo y me estoy cuestionando a mí misma esa autoimagen, esa apariencia física. Entonces yo empiezo ese proceso y una vez que ya yo sé que esas creencias vienen de situaciones que yo viví, comienzo a establecer esas barreras y comienzo a darme el valor que tengo. ¿Ok?
cuando ya yo empiezo en ese trabajo bonito de quererme, porque mucho se habla del amor propio, Mm, en redes sociales hablamos mucho de autoestima y de amor propio, eso está en tendencia. Pero ¿qué es ese amor propio? Entonces creemos que amor propio solamente es cuando vamos y entrenamos 3 horas en el gimnasio y nos podemos poner el short de jean y se nos ven los músculos, entonces eso es amor propio. Pero si de repente a mí hoy me provocó comerme un helado y me lo comí, entonces eso no es amor propio. Eso también puede ser amor propio. Eso también eh, es una forma de yo brindarme algo que quiero, que voy a disfrutar y que yo sé que no es algo que pueda hacerme daño si yo lo hago de una manera, digamos, más consciente. ¿Okay? No estoy totalmente. promoviendo la obesidad, ojo, no estoy promoviendo que comamos ultraprocesados a diario y que todos los días nos comamos un helado, comamos de manera grasosa, pero tiene que haber un balance, tiene que Claro. haber un equilibrio. Ni podemos vivir todo el tiempo comiendo ultraprocesados y comida chatarra, ni podemos vivir todo el tiempo comiendo vegetales y pesando y midiendo calorías, porque eso no es salud tampoco. Eso Claro. no es salud mental ni es salud Y emocional. también, por ejemplo, eso del ejemplo que colocabas del amor propio. A veces el amor propio tendemos como a medirlo, ¿no? A juzgarlo. Entonces hay una persona que está yendo al gym 3 horas y vamos a suponer, yo lo veo desde afuera y digo, esa persona se ama muchísimo, pero quizás esa persona por dentro está desde el miedo, tiene una voz muy crítica, interna, que lo que le está es generando culpa, que lo que le está diciendo es que se ve mal, aunque esté yendo 3 horas al gimnasio. Entonces, no sabemos, o sea, no pensemos que tenemos como que una visión muy, a ver, muy blanco y negro también de la realidad. Ah, bueno, como hace ejercicio es saludable, como come esto es saludable, y como comió esto otro, entonces no es saludable o no es feliz, porque a veces entonces vemos que hay, es más rellenito o más rellenita, ay, esa persona no es nada saludable y debe estar muy infeliz. Y a lo mejor es la persona que más se ama en el mundo. Y no lo, ¿sabes? Entonces es como el dejar también las etiquetas en función de qué comes o qué, cuánto ejercicio haces, porque va mucho más allá y hay una actividad mental que no tenemos acceso y que no sabemos qué está pasando allá adentro. Qué rico eso que mencionabas. Yo creo que llegó el momento de cuestionarnos qué es saludable y qué no es saludable. Uh -huh. Y dejar de lado las etiquetas, ¿okay? Porque nos hacen daño, en definitiva nos hacen daño. O sea, etiquetas como trastornos alimentarios, etiquetas de que si eres fitness o no eres fitness. Debemos conectar con nuestro propio ser y conocer, saber qué es lo que nos hace ser felices. Si de repente yo estoy haciendo cambios en mi estilo de vida, voy a comenzar a comer de una manera más consciente, quiero mover mi cuerpo, porque por supuesto que mantener nuestro cuerpo en movimiento nos regala salud, nos da salud, pero que yo lo haga desde una actividad que yo disfrute, Uh -huh. no que yo pueda guiarme o pueda ser una oveja más en un rebaño donde voy haciendo lo que todos hacen para sentirme valorada, Para sentirme decir que tengo salud. aprobada, Uh -huh. aceptada. Entonces, el tema salud, también tenemos que revisar qué creemos nosotros que es la salud, qué creemos nosotros que es saludable, porque de repente no tienes las medidas que la sociedad dice que tienes que tener o el peso que la sociedad dice que tienes que tener, pero estás trabajando en pro de ser una mejor versión de lo que tú Exacto. quieres para ti. Vamos a comenzar una actividad física que sea aquella que disfrutamos. Si a mí me gusta bailar, me gusta jugar con mis mascotas, me gusta caminar, hay muchas formas de que pongamos nuestro cuerpo en movimiento. No necesariamente haciendo 50 sentadillas de repente. Yo debo confesar que a mí me gusta todo el tema de la alimentación saludable, pero hay momentos donde puedo comer lo que me provoque. Creo que Claro, todo en la vida es un balance. claro. Puedo comer comida chatarra un día perfectamente y no pasa nada, ¿ok? E igualmente con el tema de la actividad física, que sea algo que te llene. Yo mucho tiempo me atormenté queriendo ir al gimnasio y queriendo hacer lo que otras personas hacían por cumplir un parámetro, Uh ¿ok? -huh. Pero ya después me daba cuenta, ya después me di cuenta de que el día que no iba al gimnasio, ese día me castigaba, me autocastigaba y Exactamente. decía, y estaba de mal humor, entonces yo decía,
le respondía mal a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Pero, o sea, ¿qué me está pasando? Y el Estaba miedo molesta de, conmigo como no fui porque no hoy, fui al entonces quiere gimnasio. decir que no voy más nunca. O quiere decir que entonces no Imagínate. pude con este reto de ser más Exacto. saludable. Eso, no fui suficiente, no lo Exacto. cumplí. Tranquilo, señores, tranquilo. Si estamos en un proceso de vivir mejor y un día dimos un paso atrás, comimos algo que no queríamos comer, que queríamos ir cambiando, eliminando, no pasa nada. Mañana nos levantamos y seguimos. O sea, estamos vivos y podemos hacer cambios en nuestra vida hasta el último respiro que tengamos. Totalmente. Hasta ese día tenemos la posibilidad de hacer cambios. Qué chévere, Jessy, me encantó y siento que aprendí muchísimo y de verdad es un tema, o sea, yo quiero seguir hablando contigo. Cuando quieras hacemos otro live y hacemos uno cocinando, sería Totalmente, riquísimo. totalmente. También sería Y riquísimo. si quieres, bueno, me mandas la información o si la quieres comentar aquí, cómo podemos llegar a ese programa para alimentarnos conscientemente. Yo quiero participar en ese programa. Bueno, estás cordialmente invitada. Para mí sería un placer acompañarte en este proceso. Además que es algo que disfruto muchísimo y ver esos cambios, empezar a recibir ese feedback de las personas que participan en el programa y me dicen, oye, no solamente yo estoy haciendo cambios, sino que se han unido mis hijos, se ha unido mi esposo Es y estamos contagioso. comiendo Cuando se hace de rico y forma estamos. saludable es contagioso. Sí, Totalmente. entonces de verdad que es muy satisfactorio. Cuando veo que el cambio se dio, aunque sea en una persona, para mí ya yo siento que el trabajo valió la pena. Valió la pena. Entonces, pues el programa tiene una duración de 3 semanas. Durante ese tiempo yo le mando a las personas, digamos, desde la lista de compra de lo que tienen, de lo que van a necesitar, hasta el menú y cómo van a preparar cada una de las comidas. Eh, Empezamos a trabajar ciertos aspectos de la relación con la comida, cómo está ese mundo interno, ese proceso de autoconocernos, ese ver cómo están esas creencias y empezar a comer a través del disfrute, del amor y de la atención plena, que tú lo mencionabas hace un rato. El 1 de octubre inicia un nuevo grupo, entonces están pues cordialmente invitados. Lo rico es que es de manera online y se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo donde estén. Genial, genial. Y si las personas quieren ir al programa y quieren inscribirse, todavía hay chance de que lo hagan. Van a tu Instagram, Todavía. Sí, alimenta tu salud. @alimenta tu salud, allí van a encontrar toda la información. Y personas que quieran de repente hacer un trabajo más individualizado a través del proceso de coaching nutricional, pues también. Hay personas que les gusta trabajar en grupo, hay personas que quieren hacerlo de una manera más íntima, pues entonces allí podemos hacerlo y nos conectamos de manera online, así como estamos tu comunidad y la mía aquí en este tiempo tan rico que hemos compartido. Qué chévere, Jessy. Mil gracias. Te mando un abrazote y gracias a todos los que también se Igual para conectaron. ti. Compartan este live para que personas lo puedan ver también en diferido. Va a quedar grabado en tu cuenta, ¿cierto? Sí, Porque totalmente. yo no sé con el tema de guardarlo, no soy muy experta con ese tema, pero pues la invitación está abierta para que nos conectemos en otro live y hablemos de otra temática. Gracias por todo el contenido que compartes, me encanta. Gracias. Esto que estás haciendo de los 100 días de autocompasión, pues me fascina, está muy, muy rico. Muchísimas gracias de verdad por tu comunidad. Un beso, Jessy. Cuídate mucho. Chao. Seguimos hablando.